Hoy vamos a hablar precisamente de los mercados alcistas, conocidos por la tendencia continua de alza en los precios de los activos. Para aquellos que no lo entiendan muy bien, tenemos a Alejandro que nos va a explicar todo perfectamente. Y para empezar, vamos a lo fácil. ¿Cómo definimos, Alejandro, un mercado alcista y sobre todo en qué mercados puede ocurrir? Bueno, Ana, pues gracias por permitirme este segmento. Y sí, efectivamente, un mercado alcista se refiere a un periodo prolongado donde los precios de los activos, como son las acciones, los bonos, bienes y raíces, ETFs, fondos mutuos, pues están subiendo de manera constante. Se caracteriza por un optimismo donde los inversionistas tienen una alta demanda y un crecimiento económico sólido en ese valor de sus inversiones. Aunque el término se asocia principalmente con el mercado de valores, realmente se puede aplicar a cualquier otro mercado. O sea, no solamente vamos a hablar del SP 500, del Nasdaq, del Dow Jones, lo podemos hacer propiamente con una acción individual o con algún otro tipo de mercado. Uh-huh. Alejandro, ¿cómo se identifica un mercado alcista, no? Porque uno, o bueno, a mí me pasa, ¿no? Uno ve una gráfica y yo enseguida te digo, bueno, pues sea al alza, ¿no? La acción está al alza, pero cuando hablamos de mercado alcista, hay un umbral específico para definirlo, hay una guía, hay un número. Cuéntanos. Efectivamente, en general se considera que un mercado entra en un territorio alcista cuando sus precios aumentan un 20% o más desde sus mínimos recientes. Sin embargo, pues no hay una métrica universal, ya que estos movimientos suelen confirmarse después de que ya ha ocurrido este gran porcentaje. Ujú. Y vamos a hablar, Alejandro, de los factores, ¿no? Que desencadenan o suelen desencadenar un mercado, en este caso alcista, porque te pregunto, ¿es solo cuestión de una economía fuerte? ¿Podemos venir de una economía más débil, pero empezar a tener, como decíamos, un mercado alcista? ¿O cuáles son esos factores que ayudan a que se genere esta tendencia? Bueno, pues no solamente es uno, son realmente varios, ya que la economía, si se encuentra fuerte con un PIB en crecimiento, unas tasas bajas de desempleo, pues propiamente estos son puntos claves donde la confianza de los inversionistas también participa un rol muy importante. La emoción del inversionista actúa también como otro catalizador para definir todo esto. Otros factores que también incluyen pues son las tasas bajas de interés, las políticas fiscales favorables y las expectativas de alto rendimiento corporativo. Perfecto. Y Alejandro, para que la gente en casa pueda entenderlo también mejor, durante estos periodos, ¿no? Que hablamos de mercado alcista, ¿cuáles son las características que destacan en el comportamiento del mercado? O sea, ¿qué podemos mirar que decimos, oye, está pasando esto, esto significa que estamos definitivamente en un mercado alcista? Sí, realmente hay varias señales y que pueden ser muy claras. Una es el mayor volumen de negociación. Otra puede ser el aumento de valoración de los activos y también una liquidez más alta. Las empresas suelen aprovechar para emitir acciones y aumentar dividendos, atrayendo a más inversionistas. Y de eso estuvimos hablando bastante el año pasado. Ujú. Y ahora vamos con datos importantes, interesantes para aquellos que tienen su portafolio ya más que estabilizado o aquellos que están empezando. Vamos a las estrategias. ¿Qué enfoques o qué medidas adoptamos como inversores cuando tenemos por delante un mercado alcista y lo queremos aprovechar al máximo? Le queremos sacar todo el jugo al mercado alcista, que me imagino que es mucho más sencillo que hacerlo cuando el mercado está a la baja, ¿no? Bueno, pues podría ser. Realmente una de las más comunes es la estrategia de comprar y mantener, confiado en que los precios seguirán subiendo. Otros prefieren comprar en las caídas temporales conocidas como retracciones, incluso aumentar su posición a medida de que sube el precio de un activo y siempre y cuando el optimismo se sigue manteniendo. Pero realmente cuando ya el mercado ha subido más de un 20%, pues nuestras posibilidades de que las inversiones sean realmente efectivas y se logren ganancias, pues son con un alto porcentaje de seguridad. Ujú. Yo sé, Alejandro, que muchas veces cuando te hago preguntas, ¿no? De, oye, ¿qué hacer ante esta situación? O cuando vemos una gráfica de una compañía, oye, ¿es interesante salirse ahora, entrar, mantenerse? Y tú siempre me contestas que, bueno, que depende siempre del tipo, ¿no? De inversor que seamos, si somos inversores a largo plazo, a corto plazo, pero luego también está la parte del riesgo, ¿no? Entonces te pregunto, para aquellos que son más arriesgados, bueno, que no les importa a lo mejor hacer un all-in, podríamos decir, ¿qué opciones tienen durante estos periodos de mercado alcista?
Bueno, una de ellas es optar por el full swing trading que se le conoce, donde se implica aprovechar esas fluctuaciones dentro de un mercado alcista. Así que se usan técnicas como el trading diario o el apalancamiento para maximizar ganancias, aunque el riesgo también considerablemente. Y así como tú lo mencionaste, hay que saber qué tipo de inversionistas somos, qué tipo de nivel de riesgo podemos correr, porque una persona que es muy conservadora, pues propiamente no podría tener grandes altibajos dentro de una inversión. Bueno, pues eso es importante también, por supuesto, ser responsable con las decisiones que tomamos en los mercados, porque al fin, esto lo comentamos mucho, Alejandro, el trader o el inversionista al final es solitario, ¿no? Al final las decisiones las toma uno. Entonces, en este sentido, siempre decimos que el trading o el trader es solitario. Pero, Alejandro, hablemos de los mercados alcistas. Hemos visto mercados alcistas históricos, ¿no? Como el de 2009 a 2020. Te pregunto también si estamos en un mercado alcista a día de hoy y qué los hace tan únicos y a veces también duraderos, porque este de 2009 a 2020 es un periodo bastante largo. Bueno, pues propiamente las caídas que ha habido recientemente, como antes de la pandemia, fue en el año 2018, cuando Donald Trump estaba en Ujú. su primer término como presidente. Hubo una caída de más del 23% en el último trimestre del 2018. En el 2020 también esa caída fue mucho mayor del 20-25% a causa del COVID, ¿verdad? Pero fue una caída muy drástica, un crash que se podría nombrar porque estamos hablando solamente de 5 semanas. La caída más grande fue la que se registró en el 2022, cuando comenzó esa guerra entre Rusia y Ucrania, donde el mercado de valores había alcanzado pérdidas de más del 25% hasta el mes de octubre de ese mismo año, y que al finalizar el 2022 terminó con pérdidas justamente menores o debajo del 20%. Entonces, si minimizamos estas pérdidas, porque realmente nos encontramos mucho más arriba de ello, estamos viendo cómo es una de las fechas históricas de más largo tiempo donde el mercado está yendo hasta la alza. Pero propiamente sí, ese tiempo del 2022 fue una caída muy extensa donde ya se hizo el borrón y cuenta nueva de que desde esa fecha hasta el momento se está tomando un nuevo periodo como alcista. Lo que fue del 2009 al 2021, pues propiamente fue uno de los tiempos más largos y de mayor crecimiento en la bolsa de valores. Ujú. Y una vez que estamos dentro de un mercado alcista, me imagino que, bueno, llega un momento en que ese mercado alcista empieza a caer, ¿no? Todo tiene un principio y tiene un final. En los mercados también es así. Muchas veces, no sé si también aplica aquí la ley del péndulo, ¿no? Pasamos de un mercado alcista a uno bajista, pero ¿qué puede frenar, Alejandro? O incluso revertir, ¿no? Un mercado alcista. ¿Cuáles son las señales que uno tiene que observar? Bueno, propiamente hay que ver ese territorio de indicadores económicos, qué es lo que está sucediendo, como el aumento en el desempleo, una contracción en el PIB, que también son factores extremos como una recesión o cambios de políticas monetarias que pueden desinflar el optimismo y convertirlo en un mercado bajista. Recordemos que lo que ha pasado anteriormente no significa que se va a volver a repetir. Los 4 buenos años que tuvo Donald Trump o que propiamente el mercado tuvo cuando Donald Trump fue presidente, no significa que los vamos a volver a tener. Podemos correr el riesgo de que no sea menor, no sea negativo, sino que sea mucho mayor. Pero sin embargo, no podemos precisar eso, y lo estábamos hablando con nuestro entrevistado Eduardo de Ujú. cómo tenemos que seguir paso a paso y muy de cerca esas inversiones. Bueno, pues hay que estar pendiente a las señales, por supuesto, y hay que estar pendiente también a cómo se van desarrollando los mercados y, por supuesto, esos datos económicos que mencionábamos, ¿no? Que nos pueden dar una señal de que a lo mejor se está revirtiendo ese canal o ese mercado alcista. Alejandro, en términos prácticos, ¿cómo me puedo proteger si de repente un mercado alcista comienza a mostrar signos de agotamiento, de debilitamiento, si ya empezamos a ver cambios en los mercados? ¿Cómo hacemos para proteger nuestras inversiones en este sentido?
Bueno, primeramente, pues tener una combinación de activos defensivos como son los bonos y que lo hemos estado mencionando, han Ujú. estado en aumento, por eso pareciera una balanza donde los bonos aumentan y las inversiones se reducen, junto con acciones de sectores menos cíclicos que pueden mitigar los riesgos, además de estar atentos propiamente a esos indicadores técnicos y mantener una perspectiva a largo plazo, lo que nos puede ayudar a manejar propiamente esa vulnerabilidad que puede existir en el mercado. Incluso en este momento, los sectores de mayor crecimiento en los últimos 12 meses, pues es el de comunicaciones y servicios, el de consumo discrecionario, además del de finanzas. Son los tres primeros sectores que están teniendo un mejor rendimiento. ¿Cuáles son los últimos? Bueno, pues como últimos tenemos al sector de salud, el sector de real estate y también podemos incluir el sector de consumo diario, consumo básico. Ujú. Bueno, y vamos con la pregunta de oro para cerrar este tema en el que estamos desarrollando qué es un mercado alcista, cómo funciona, qué señales vemos, cómo se puede revertir. ¿En qué momento estamos, Alejandro? Porque el mercado actual se perfila hacia otro ciclo alcista, estamos dentro de un ciclo alcista, hay riesgos macroeconómicos que podrían frenarlo. Cuéntanos, ¿en qué momento nos encontramos hoy día, a día de hoy, que es martes 14 de enero? ¿Qué situación tenemos en los mercados? Bueno, pues propiamente lo que estábamos mencionando con nuestro entrevistado hace unos momentos, ahorita el mercado ha tenido una caída recientemente desde su precio más alto que fue alcanzado a principios del mes de noviembre, diciembre, perdón, diciembre 6, el valor del S&P 500 llegó a su valor más alto. Y todo Ujú. esto estamos viendo que desde ese momento hasta la fecha, eh, el índice ha caído un 4.15%. Entonces, estamos muy lejos de tener un mercado bajista, que fue lo que estuvimos hablando la semana anterior, pero propiamente sí estamos viendo cómo durante ya el mes de octubre, fecha 14, Ujú. hasta este momento, estamos hablando propiamente de 3 meses donde el mercado ha estado literalmente sin movimiento, sin crecimiento. Sí, hubo ese aumento en diciembre, pero ha habido este retroceso. Entonces, estamos en el mismo punto donde nos encontrábamos en octubre 14 propiamente. Ujú. O sea, que no habría nada que temer. De hecho, es que me estaba acordando de que muchas veces, ¿no? Podemos poner el grito en el cielo, ¿no? Cuando hay un acontecimiento o ocurre algo extraordinario en los mercados. Me acuerdo que en el verano preguntábamos día sí, día también a los invitados que pasaban por aquí, a ti mismo, Alejandro, te preguntaba, pero viene una recesión, pero estamos en riesgo de recesión y nada que ver. O sea, los mercados siguieron creciendo, solo que hubo un momento puntual en el que hubo una caída por ciertos motivos o ciertos catalizadores, ¿no? Que se suele decir. Entonces, Alejandro, cautela, día a día. Esto no es cuestión de lo que pase en 24 horas, sino que hay que dar tiempo de respirar a los mercados, ¿no? Sí, efectivamente, y propio en todos los mercados, no solamente en uno, ¿verdad? Porque Ujú. todo lo que está afectando en este momento a la bolsa de valores podrían ser los incendios, ¿verdad? Aquí en California, que Ujú. como lo mencionamos, van a ser uno de las catástrofes mayores, o si no es que va a ser la mayor en la Es la historia mayor, de los creo. Estados Por lo Unidos. menos en cuanto a los incendios. Los más Sí, costosos, los más caros, lo mencionábamos antes. sí, efectivamente. Entonces, todo esto va a tener una repercusión en los primeros días ahora que Donald Trump entre al mercado. Incluso ya te mencionaba el S&P 500, cómo había mantenido desde octubre 14 aproximadamente. Y si hablamos de otra inversión, que es la criptomoneda, estamos viendo que desde el Ujú. 20 de noviembre a la fecha, igual, ha tenido una subida muy grande, ha tenido un retroceso y actualmente es como si no hubiera ganancias. Las personas que comenzaron a invertir en noviembre 30, justamente ahorita, no tienen ni un centavo de ganancia ni un centavo de pérdida. Ujú. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Ahora los incendios, en el pasado hablábamos, por ejemplo, de los huracanes, de huelgas que también han afectado seriamente también a los mercados y a las acciones de muchas compañías. En fin, aparte de cómo respira el mercado, luego hay un montón de eventos, muchos de ellos son impredecibles, no sabemos qué es lo que puede ocurrir mañana. Lo único que tenemos así a corto plazo que pueda ocurrir es el cambio de gobierno, que inevitablemente va a incidir en los mercados, Alejandro, pero hay muchos
factores que entran en juego, hay muchos factores que no se pueden controlar y, por tanto, lo único que queda es protegernos, hacer las tareas, ¿no? Estar informados y, bueno, pues manejar con responsabilidad nuestro portafolio. Efectivamente, seguir muy de cerca nuestras inversiones. Siempre yo lo he dicho, las inversiones son como nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado hacia dónde se mueve cada uno de ellos, cómo se comportan y propiamente pues aprender de este gran programa de Buenos Días Wall Street, así como el campanazo, ya que son traídos por Comercio TV, donde podemos encontrar la información fresca 24 horas al día. Porque como yo decía antes, Alejandro, al final esto del trading y de las inversiones es algo como muy personal y uno también está muy solo, ¿no? Porque uno tiene que tomar la decisión y bueno, puede estar bien rodeado, puede estar bien informado, puede estar asesorado también, pero en este caso al final es una decisión única, personal e intransferible, ¿no? Podríamos decir. Efectivamente, ya que cuando para unos es momento de vender, para otros es justamente el mejor momento de comenzar la inversión en esa compañía o en ese tipo de inversión que se está viendo.